Buenas tardes, compañeras y compañeros de la UACM. Estamos hoy en nuestra cuarta clase sobre desculturizar la cultura, este importante libro de Víctor Vik del siglo XXI, y vamos a ver el cuarto capítulo, que se llama justamente Desculturizar la cultura. Es el capítulo que le da título al libro, por lo tanto, podemos decir que es el capítulo más importante, ¿no? Además, que los tres anteriores van preparando el terreno para la llegada de este importante capítulo y de esta importante propuesta, que es la propuesta de Víctor Vik sobre la gestión cultural, ¿no? Quedará pendiente el quinto capítulo, ese lo leen en casa y ya con ese cerramos el libro, son muy poquitas cuartillas lo que falta. Es una polémica que hace Víctor Vik con ese escritor, importante escritor, aunque un sujeto nefasto en términos de la cultura, ¿no? Es un protofascista, es un tipo muy de derecha, que es Mario Vargas Llosa. Pero no nos desviemos del tema y trabajemos desculturizar la cultura. Que además utiliza una expresión polémica, ¿no? Una paradoja, podríamos decir, que es desculturizar la cultura. ¿A qué se refiere Víctor Vik con esta propuesta? Y es fundamentalmente pensar la gestión cultural de otra manera, no como a aquellos que hacen eventos, sino aquellos que deciden ser agentes políticos y desde la cultura quitarle algo a la cultura que vivimos, a la cultura hegemónica, a nuestra cultura, ¿no? Quitarle a la cultura algo, algún aspecto de la cultura actual, hay que quitarle cosas. Lo simbólico que afianza el poder. Esto dirá Víctor Vik, hay que quitarle lo simbólico que afianza el poder, entendido el poder como dominación. Entonces hay que quitarle a la dominación toda ese sentido común, esa ideología, esa cultura, esas costumbres, esas ideas que permean en la sociedad que hacen, por ejemplo, que el hombre y la mujer no sean iguales, o que lo blanco sea mejor y lo indígena sea barato, artesanía, ignorante, etc. Y pónganse ustedes a pensar todo lo que hay en la cultura que no les gusta. Ese es el reto. Pensar como método de gestión cultural la idea de cambiar la cultura de las personas. Algo que nos dice Víctor Vik que es muy difícil, ¿no? Quitarle la cultura, modificar la cultura, porque son procesos graduales que llevan mucho tiempo. Digamos, el patriarcado y el machismo son cosas muy inherentes a las sociedades modernas que a pesar de cientos de años no hemos podido vencer, ¿no? Pero hay que intentarlo y hay que modificar lo que se tenga que modificar, ¿no? Es una postura un tanto revolucionaria, entendiendo lo revolucionario como cambiar lo que se tenga que cambiar. Entonces, lo simbólico que afianza el poder. Esto es lo que piensa Víctor Vik. Por ejemplo, toda la desigualdad, cualquier desigualdad, tiene un relato cultural que hace que eso se vea como normal, ¿no? ¿Cuál era el relato que estaba detrás del rechazo a jóvenes a la universidad? Por ejemplo, que es un acto burocrático, ¿no? Pero detrás de eso hay toda una idea de la educación que es cultural, que entonces la educación es para los mejores, ¿no? Que es para los listos. La universidad llegan los listos y vía examen de admisión, ¿no? Y son relatos culturales, pero que se pueden combatir y se tienen que combatir. Porque ni es que lleguen los listos a la universidad, ni es que lleguen los más esforzados, sino que esa es la visión que estaba presente, o es la visión que está presente, ¿no? Y entonces la del privilegio, ¿no? La del don, el relato cultural sobre el privilegio de la educación, sobre el don a la educación, se contrapone en términos culturales con la idea de el derecho o la educación como derecho,
Y entonces esta idea, ¿no? Esta idea por la que se rechazaba y rechaza a miles y miles de jóvenes de su derecho a la educación, es una batalla que habría que darla en términos culturales, o sea, habría que señalar que todo el mundo puede estudiar una carrera universitaria, que la desigualdad que rechaza a unos y acepta a unos es una desigualdad falsa, que es la desigualdad de los pocos lugares y de la no inversión en la educación. ¿Sí me explico? Entonces, todas las facetas de la cultura que estén atravesadas por la dominación, que es prácticamente todo, hay un espacio para actuar, de acuerdo a Víctor Brick. Yo les digo a ustedes, piensen en algo que no les guste de la cultura, ¿no? Y para trabajar sobre eso. Por ejemplo, todos estos chistes que se hacen sobre las mujeres que tienen hijos y les llaman luchonas, ¿no? Y se burlan, de madres solteras, y entonces se hacen muchos chistes de esto, se juzga que sean felices. ¿Cómo atacarlo? Por ejemplo, es algo que me molesta, ¿no? Esos chistes. Entonces, pensar la gestión como de construir estos discursos de la mujer, ¿no? Que el discurso es, la mujer que tiene hijos cometió un error, así que se tiene que chingar. No puede ser feliz, porque la vamos a juzgar, ¿no? Y le vamos a poner un apodo, y le vamos a decir que es luchona, y nos vamos a burlar de si lo deja con los abuelos, etc. Bueno, vamos a ver qué tiene ese discurso cultural que no nos gusta, de construirlo y ver qué hay detrás de él para modificarlo. Y entonces vemos que hay una idea de la culpa, del pecado, del machismo, que está muy presente y que hace que este discurso, estos chistes, se vuelvan parte del sentido común de una sociedad. Por ejemplo, eso es muy sencillo, pero podríamos pensar, acuérdense que Víctor Brick piensa la cultura como un todo, ¿no? Ya no es el arte, ni son las expresiones culturales más elevadas, no, es un todo. Podemos pensar, la diabetes en México, que es un problema de salud, Víctor Brick diría, podemos atenderlo como un problema cultural. ¿Cuál es el problema cultural con respecto a la diabetes? Que nos afecta a todos. Fundamentalmente, ¿cómo comemos? ¿No? Y ahí podríamos hablar desde colonialismo, que se nos impuso el refresco, la comida chatarra, las golosinas, como el deber ser de la alimentación infantil, a pesar de que es bastante dañino a la escuela. Y entonces la cultura o la gestión cultural pasaría por un proceso que muestre, por medio del arte, de la cultura, de conferencias, de lo que ustedes quieran, cómo hay que retomar a las raíces de una alimentación sana para crear una sociedad sana, de ciudadanos sanos, responsables y libres. ¿Sí me explico? Entonces, así está trabajando la idea de desculturizar la cultura. La cultura presente en todo, en la política, y esto le interesa mucho, porque digamos que tiene una vertiente marxista, Víctor Brick, y entonces la economía, para Víctor Brick la economía sigue siendo un centro medular. O sea, ¿qué hay detrás del sistema económico que en términos culturales se mantiene? ¿No? ¿Cuáles son los grandes dichos, los grandes refranes, las grandes axiomas del sistema neoliberal en términos de que sostiene esta economía de mercado, depredadora, ¿no? Y podría ser, si nos vamos a ciertos núcleos ideológicos como el pobre es pobre porque quiere, que para muchos es un sentido común de la cultura nuestra que nos hace, ¿no? Y hacia el sujeto neoliberal. La gestión cultural tendría que deconstruir esa ideología o ese mito y mostrar por medio de la ciencia, del arte, de la cultura, de todo, la falsedad de eso e invocar nuevos sentidos comunes que piensen en la igualdad y en la democracia, que es en lo que está pensando Víctor Brick, ¿no? Él trae un proyecto democrático, etcétera, ¿no? Y entonces también implica con incluir a los excluidos a la arena pública, los que no tienen voz, los que su voz no cuenta. La gestión cultural tendría un papel con ellos de integrarlos a la arena pública, a la arena política, a la arena económica y a la arena cultural.
Y entonces, fíjense, desde esta perspectiva la gestión cultural no es hacer eventos, porque los eventos no servirían para una transformación de este calado. Y entonces para Víctor Vig la gestión cultural tendría que generar procesos de cambio. Y entonces ya no sería un evento, sino iniciar un proceso de reflexión de actividades culturales en conjunto, ¿no? Que muevan y que avancen hacia un proyecto de cambio, de transformación social. Porque no se podría cambiar solo con algo, ¿no? Tendría que ser múltiples facetas, múltiples ejercicios, múltiples procesos culturales, festivales, conferencias, pinturas, arte, que se puedan englobar para iniciar procesos de reflexión. Esto sucede, siempre ha sucedido. Lo que quiere Víctor Vig es que se planifique, se organice, se invoque, se postule, ¿no? Pero los procesos de cambio en la cultura se dan paulatinamente. Por ejemplo, en mi familia se da la primer prima que se divorcia, ¿no? Era una pecadora, ¿no? Mi abuela sufría porque su nieta iba al infierno, su padre estaba súper en contra, preguntaba quién le iba a dar de comer al pobre hombre que dejó mi prima, su hermano se juzgó porque decía, ¿qué le van a decir qué me van a decir en la calle si mi hermana es una divorciada? ¿No? Y entonces aún así se divorcia. Y yo creo que todos los primos la vemos feliz, ¿no? Entera, bien. Y, y nos hace ver el divorcio ya de otra manera, porque ya hay una experiencia. Y al mismo tiempo los discursos y ciertas películas que abordan eso y el feminismo empuja estos cambios que estamos dando y que estamos sufriendo. O sea, esos procesos se dan porque la sociedad se mueve, porque hay enfrentamiento, hay resistencias, hay luchas por la libertad. Lo que plantea es impulsar estos procesos a partir de una gestión cultural que se plantea desculturizar la cultura, ¿no? Y entonces el gestor deja de ser un administrador y es un agente político. Y tiene un horizonte, Víctor Vig tiene un horizonte que es democratizar la cultura, democratizar la política, democratizar la economía, como proyecto de transformación de él, ¿no? Tal vez el caso más interesante, y que lo trabaja Víctor Vig, y yo creo que ya lo hemos comentado en clase, es con respecto a la violencia contra las mujeres. La pregunta, y es la pregunta que está haciendo el movimiento feminista, y es, digamos, la centralidad que tiene Rita Segato y otras feministas en decir, no es una cuestión de castigar, no es una cuestión de matar a los violadores o a los feminicidas, o no es una cuestión de cárcel. No que no tengan que tener cárcel, ¿no? Eso no va por ahí. Lo que dicen estas feministas es, no importa que nos metamos a la cárcel, además dice Víctor Vig también, si la sociedad reproduce violadores y feminicidas y violentadores de la mujer. Entonces el espacio de acción no es el judicial, sino es el cultural. La cultura genera sujetos, ya lo sabemos. La cultura genera comportamientos. La cultura genera ideología, sentido común. Ahí es donde se generan violadores, feminicidas y machistas, ¿no? Y es esta cultura de donde nacemos, de donde nos formamos, donde genera en distinto grado el machismo. Entonces, ¿cuál sería el campo de batalla? La cultura. ¿Y cuál es la visión? Quitarle el machismo a la cultura, desculturizar la cultura, quitarle el racismo a la cultura, quitarle el clasismo a la cultura. Obviamente, ya en un ejemplo de totalidad todo va junto. O sea, política, economía y cultura va junto. Y entonces la economía influye en la cultura también, ¿no? Tal vez, fíjense, tal vez, y siguiendo a Bourdieu y en ese texto sobre los museos, dice, mira, para que la gente vaya a los museos, tiene que tener estudios universitarios y vacaciones, ¿no? Imagínense si se aumenta el doble
las vacaciones de los trabajadores. Tal vez esa política económica de justicia social sea más importante en sus implicaciones culturales que cualquier otra, ¿no? Entonces, ya vamos a pensar la cultura, la política, la economía, como esferas interconectadas, como ámbitos interconectados, que es la visión integral de la sociedad. Y es la visión que se perdió en la modernidad y que se pierde con esta especialización. Nosotros tenemos que abrir el mapa y verlo todo contenido. Y bueno, compañeros, esta es Desculturizar la Cultura. Espero les guste. Dejo actividad en el Google Classroom. Como siempre, les mando un saludo. Cuídense mucho y viva la vida.